Hay historias que, la verdad, no tienen ningún sentido. Piénsenlo. Un hombre que recibe los elogios más grandes de sus peores enemigos, pero que es condenado a muerte por su propio líder. Hoy vamos a desentrañar una de las historias más complejas y más trágicas de toda la Segunda Guerra Mundial. A ver, imagínense la escena. Es noviembre de 1942. El Parlamento británico está en un silencio absoluto, casi sepulcral. Winston Churchill, el hombre que es el símbolo de la resistencia contra la Alemania nazi, se pone de pie. Y todos esperan, pues, el típico discurso de odio contra el enemigo. Pero en lugar de eso, hace una pausa y dice esto. Un elogio para un general nazi, en plena guerra. Es algo que de verdad no te puedes ni imaginar. ¿Y quién era este hombre? Pues nada más y nada menos que Erwin Rommel, el general que tenía al Imperio Británico contra las cuerdas, a punto de cortarles su línea vital en el Canal de Suez. Su nombre ya era una leyenda. Pero no solo en Alemania, sino, y esto es lo más loco, entre los mismos soldados que luchaban desesperadamente por detenerlo. Y aquí es donde la historia se pone extraña, porque al final lo que define la leyenda de Rommel no son tanto sus victorias, sino la forma tan escalofriante en que murió. Una muerte silenciosa, planeada por el mismísimo hombre al que le había jurado lealtad. Entonces la pregunta es, ¿cómo diablos se llegó a ese punto? Bueno, para entender ese final tan trágico, tenemos que irnos al principio, al origen de su leyenda. Vámonos al infierno sofocante del desierto. Ahí es donde todo empezó. Ok, estamos en febrero de 1941. El norte de África es un completo desastre para las potencias del eje. Los italianos están siendo literal masacrados. Así que Hitler manda a Rommel a lo que todo el mundo veía como una misión suicida. Su trabajo era salva a los italianos. ¿Con qué? Con casi nada. 2 divisiones, suministros que daban risa y una orden muy clara. No ataques, solo defiende una línea que, para todos, era ya indefendible. Pero, ¿qué creen que hizo Rommel? Pues no defendió nada. Atacó. Hizo lo que se suponía que era imposible. Mientras los generales aliados jugaban ajedrez, esperando una guerra lenta y predecible, Rommel convirtió sus tanques en, un ejército fantasma. Aparecía donde nadie lo esperaba, cruzando dunas que los mapas marcaban como intransitables. Para él, la velocidad era todo, incluso más importante que los suministros. Y lo más increíble, él no dirigía desde un búnker. No, estaba ahí, en el frente, en su propio vehículo de comando, esquivando balas y artillería junto a sus hombres. Le dio la vuelta al tablero por completo. Toda esta genialidad táctica, esta audacia, le valió un apodo que se volvería legendario. Pero aquí viene lo más interesante. El apodo no se lo puso la propaganda nazi. No, se lo pusieron sus enemigos. Los propios soldados británicos, con una mezcla de miedo y, hay que decirlo, respeto, lo empezaron a llamar el zorro del desierto. Pero en medio de todo este genio militar había algo distinto, algo que no cuadraba, una especie de grieta en la fachada del oficial nazi perfecto, una anomalía moral que lo separaba y mucho del resto de los altos mandos del Tercer Reich. Y esa diferencia, esa al final, sería la que sellaría su destino. Y justo aquí es donde la historia cambia de color. Dejamos las hazañas militares en el desierto y nos metemos de lleno en un thriller político. Uno lleno de paranoia, secretos y traición. Miren este ejemplo, que es brutal. Hitler da una orden sádica inhumana. Ejecuten a todos los comandos y prisioneros capturados, sin excepción. La orden llega a Rommel. ¿Y qué hace él? Lo que hizo fue un acto de desafío que le pudo haber costado la vida en ese mismo instante. No solo se negó a obedecer, sino que tomó el papel y lo quemó en secreto. Y esto no fue un caso aislado. Conforme la guerra se volvía más y más brutal, más irracional, Rommel se fue convenciendo de una cosa. Hitler era un loco que estaba llevando a Alemania directo a la ruina total. Y claro, empezó a juntarse con otros oficiales que pensaban exactamente lo mismo. Hombres que, en secreto, ya estaban planeando cómo deshacerse del Führer. De repente, el aire en Alemania se vuelve irrespirable. La atmósfera es densa, paranoica, y esa pequeña esperanza de un cambio se transforma, de la noche a la mañana, en una cacería humana brutal. Llegamos al 20 de julio de 1944, el día clave. La conspiración llega a su clímax. Una bomba explota justo en el cuartel general de Hitler. Pero, por una de esas jugadas retorcidas del destino, el Führer sobrevive. La Operación Valquiria ha fracasado. Y lo que viene después es una de las purgas más salvajes de la historia. La Gestapo, la temida policía secreta, se desata con una furia total. Empieza una ola de terror. Miles de personas son arrestadas, torturadas de formas inimaginables y ejecutadas sin piedad. Y claro,
Bajo tortura, la gente habla. Los conspiradores empiezan a dar nombres. Y hay un nombre que se repite una y otra vez. Rommel. Sí, Rommel. El héroe de la nación. El zorro del desierto. En ese momento, la red de la Gestapo empieza a cerrarse lentamente sobre él. Y aquí la historia frena en seco. Todo el ruido de la guerra, de la política, desaparece. Y todo se reduce a una sola habitación, a una última y devastadora conversación entre un padre y su hijo. Hitler tenía un problema, un gran problema. No podía simplemente arrestar y llevar a juicio público a su general más famoso, al más querido por el pueblo. Sería un desastre para la moral alemana. Así que, en vez de un arresto, hace algo mucho más siniestro. Le envía un ultimátum. Y se lo manda con 2 de sus generales de la SS. La elección que le dan es inhumana. Pónganse en su lugar. Opción A. Te suicidas aquí y ahora con esta cápsula de cianuro. A cambio, diremos que moriste por tus heridas de guerra. Te daremos un funeral de Estado, como un héroe. Y, lo más importante de todo, tu familia, tu esposa y tu hijo quedarán a salvo. Opción B. Te niegas. Entonces te enfrentas a un juicio público que será una farsa total. Serás humillado, declarado traidor y ejecutado. Ah, y tu familia será perseguida y probablemente terminará en un campo de concentración. ¿Qué haces? Rommel se despide de su esposa y se lleva a su hijo de 15 años, Manfred, a un lado para contarle la verdad, para explicarle la elección que debía tomar. Y ahí le dice estas palabras, que son desgarradoras. Le dice: soy culpable de querer que esta maldita guerra terminara. Unos minutos después, salió de la casa, se subió al coche con los generales de la SS y se quitó la vida. Entonces, ¿qué queda de todo esto? Al final del día, ¿qué nos dice la historia de Rommel? Pues nos deja con un legado increíblemente complicado y con una pregunta que, la verdad, sigue resonando hasta hoy. Por un lado tenemos al zorro del desierto. Un genio militar, sí, un hombre admirado incluso por sus enemigos, por su, digamos, caballerosidad en batalla. Pero por otro lado, sirvió a una de las ideologías más monstruosas que ha conocido la humanidad. Y su tragedia los obliga a hacernos una pregunta muy, muy incómoda. ¿Se puede ser una persona honorable mientras se sirve a un régimen que es pura maldad? Es posible separar las dos cosas. La historia de Erwin Rommel, desde luego, no nos da ninguna respuesta fácil.